buenos días. Hoy GC1 Argentina se acercó a la Fundación Favaloro para que nos cuenten acerca de una muy interesante implementación en su farmacia y en su farmacia de quirófano. Los invitamos a que nos acompañen. Hola, buenos días. En el marco de estas GC1 Argentina Healthcare Session 2025, visitamos la farmacia de Favaloro para que nos cuenten algunas de las mejoras que han hecho en la farmacia y en la farmacia de quirófano. Para esta charla estábamos con dos personas de farmacia, Sonia, Analía. ¿Cómo les va? Hola, bienvenido. Bueno, en principio les voy a pedir por favor que se presenten y que nos cuenten qué es lo que hacen aquí en la farmacia. Bueno, yo soy Sonia Vega, la jefa de la farmacia y de la farmacia de quirófano. Tengo a cargo toda la gestión de los insumos, que son productos médicos y medicamentos dentro del hospital. Bueno, y yo soy Analía Cardillo, la supervisora de la farmacia de quirófano, y nosotros hacemos la dispensa de todos los insumos que se necesitan para las cirugías. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Ustedes. A ver, ustedes con el tema de la trazabilidad han empezado hace varios años. No es algo nuevo para ustedes. Fue un desafío comenzar con la trazabilidad. Allá arrancaron por el 2010, ¿correcto? Sí, arrancamos en el 2010. En el 2011 es cuando se dictaminó la resolución del ANMAT. Empezamos a trabajar con un proveedor externo que nos ayude justamente en lo que es la gestión y el informe a nivel nacional del ingreso de la mercadería y del dispenso de las mercaderías, ¿no? Principalmente medicamentos. Y ahí ya empezó entre nosotros, dentro del equipo de farmacia, a evaluar la posibilidad de manejar un sistema de piqueo para todos los insumos que llamamos imputables dentro del hospital. Y el lugar elegido en primera instancia fue el quirófano, que lo pudimos recién concretar en el 2021. O sea, 10 años casi. Llevó un tiempo. Sí. Pero para gente de farmacia que nos están viendo, ¿es un desafío que vale la pena realizar? Sí, total. Hay que poder presentarlo ante dirección, tener el acompañamiento, obvio, de dirección, que acá por suerte lo tuvimos. Lleva un desafío del análisis del recurso humano que se requiere, del tipo de etiquetas para todos los productos médicos y medicamentos que hay en el mercado, pero bien lo vale porque nos da una seguridad de la gestión de los insumos dentro del hospital y a la vez agrega, que no es menor y sobre todo en esta instancia, recientemente se dictaminó la ley de Nicolás que habla de la calidad y seguridad sanitaria. Trabajar en la seguridad del paciente, esta es una herramienta muy importante para poder utilizar. ¿Y nos podrían contar esta implementación nueva en la farmacia? ¿De qué va? ¿Cómo fue todo el proceso? Sí, ¿cómo fue el proceso? ¿Querés explicarlo, Analía? Lo que hicimos en farmacia de quirófano, como explicó recién Sonia, se etiquetaban los insumos imputables, que son los que se facturan al paciente. Nosotros en quirófano preparamos un bosquejo, que es como un canasto donde van todos los insumos para determinada cirugía. Entonces, al preparar ese canasto, se piquean todos esos insumos imputables, que son sobre todo los de alto costo. Ese canasto va adentro del quirófano una vez que comienza la cirugía. La instrumentadora, a medida que los va usando, también los va piqueando. Y cuando termina la cirugía, eso se devuelve a la farmacia de quirófano. Nuevamente se piquea la devolución y eso hace como un cierre en el sistema que permite que todo lo que se utilizó quede ya imputado al paciente y pueda pasar a facturación. Entonces, eso hizo que la facturación sea mucho más rápido. Antes todo eso era manual, eran unas planillas donde la instrumentadora anotaba a mano lo que usaba. Y bueno, y todo eso después había que pasarlo al sistema, entonces quizás una cirugía se cerraba en un mes y hoy la cirugía por ahí se cierra en 2 días. Nosotros el mismo día que termina la cirugía están cerrados todos los insumos que se utilizaron en quirófano. O sea perdón, de un mes a 2 días. A 2 días, sí. Wow. Sí. O sea, la mejora es importantísima. La facturación igual depende de muchos, ¿no? No solo de lo que se utiliza en quirófano, la facturación final. Pero bueno, nosotros, nuestro parte de cirugía, que es donde van los insumos esos imputables, se terminaba de pasar al sistema y de que les llegue a facturación para juntar con el resto de lo facturable a ese paciente, tardaba un mes. Y ahora sí, se cierra el mismo día. Como mucho, si hay algún inconveniente o hay algo que averiguar, un día más. Pero en 2 días, con seguridad, están todas las cirugías cerradas, sí.
Y la ventaja que hay que agregar a eso, además de los tiempos que se mejoraron, es que la información que queda registrada en el sistema es certera, es el código correcto y el utilizado. Antes utilizando, como explicaba Naria, planillas se utilizaban preconformadas de lo que era el listado de materiales, la instrumentadora iba seleccionando lo utilizado en el paciente, eso se lo transmitía a la farmacia de quirófano y ellos asentaban el sistema. Ahí había una fuente importante de error, ¿no? Porque En era la toda una carga transcripción, manual. claro, en la transcripción y en la selección capaz del código incorrecto. Vos ahora al estar piqueando el insumo, que ya tiene la etiqueta que le corresponde, que fue validado acá en farmacia se etiqueta y se hace un control antes de enviarlo a la farmacia de quirófano, que el producto ese se corresponda con esa etiqueta, estás asegurando que la imputación del consumo es la correcta, además de ganar en tiempo, ¿no? A ver, este tipo de proyectos son un desafío. Vos decías que siempre que tengas el compromiso y el acuerdo de la dirección, las cosas fluyen más rápido. Sí. Pero el tema de la inversión, hacer este tipo de mejoras es muy costosa para el hospital. Sí, es costosa, sobre todo cuando tenés que implementar el recurso humano que tenés que asignar para esta tarea. Nosotros tenemos calculado que para etiquetar 1000 unidades de insumo, independientemente de comprimido o de descartable o producto médico, calculás 1 hora hombre por día, ¿no? Y sumado a eso, a la etiqueta también que tenés que agregarle y, como estábamos diciendo recién, al control también. Pero bueno, además del costo de que se pudo sobrellevar y la institución tuvo decidida a afrontarlo, ¿no? Para este desafío y trabajar en trazabilidad, también hubo un compromiso de todo el recurso humano, tanto de farmacia como dentro de la farmacia de quirófano y también con el equipo de instrumentadores y médicos que se adaptaron a este cambio que no dejó de ser cultural, es un cambio cultural adaptarse a estas nuevas tecnologías. Y creo que eso fue beneficioso y se ven los resultados. Sí, sí. Y esto sería mucho más fácil si quizás los laboratorios enviasen los productos todos identificados. Sí, la verdad que sí, que si los laboratorios nos acompañaran en esta gestión eficiente de insumos, que cada producto traiga su código GTIN con el lote, el vencimiento y la identificación correcta del producto, facilitaría toda la gestión a nivel hospitalario. Y vos mencionabas recién que hay un tema de cambio cultural y hay un tema de entrenamiento, capacitación a los recursos. ¿Hubo temor en dejar lo que ya se estaba haciendo, ese espacio de comodidad que a veces, o de seguridad que te da hacer una tarea durante tanto tiempo que la manejás? ¿Cómo impactó el tema de tener, por ejemplo, en los quirófanos, que ahora tienen una pistola y tienen que leer el insumo? Sí, ahí Ana, si querés comentar vos. Sí. Bueno, sí hubo que acondicionar eso en los quirófanos porque claramente no estaba preparado. Hubo que desarrollar un sistema propio también para adecuar a la lectura de esas etiquetas y poner esas etiquetadoras, buscar el espacio físico donde no interviniera en el desarrollo de la cirugía. Eso también era una complejidad. El tema de las conexiones de las máquinas. Pero bueno, al principio, sí, como dijiste vos, fue como difícil, hubo un poco de reticencia, un poco de enojo, hay gente que se adapta rápido, hay gente que no, pero de todas maneras, a la que no le gustaba mucho, después se dio cuenta que era mucho más fácil. Eso que estar llenando una planilla a mano, terminaba la cirugía y se terminaba todo, igual que nos pasó hoy a nosotros. Antes terminaba la cirugía y tenían que quedarse escribiendo, entonces tuvieron, como que después bajaron las defensas y ya se acomodaron, se amoldaron, les gusta incluso. Cuando por ahí alguna etiqueta por algo, algún error nuestro, por ahí no se lee bien, enseguida nos avisan para que la reformemos y les sea más fácil a ellos, porque claramente les simplificó un montón la tarea. A pesar de que pensaban que no, se dieron cuenta que sí. Ahí lo que menciona Ana, que no es menor, el parte de anestesia y de instrumentación quirúrgica que debe ser conformado para presentar en la facturación, antes era manual, ¿no? Con la posibilidad, como decíamos antes, con los errores que puede tener un registro manual y ahora sale digitalizado una vez que termina el proceso del piqueo, ellas lo pueden imprimir y queda digitalizado para ser presentado en la facturación. Y bueno, como decíamos antes, con información más certera y clara, ¿no? De lo que es un registro manual. Así que, como venimos diciendo, o sea, fue un cambio cultural,
pero hoy por hoy la verdad es que es raro que se pueda retroceder, toda la gente está alineada a este cambio, está convencida y hasta son más exigentes, quieren más, quieren más todo lo que se pueda facilitar y bueno, todo lo que se pueda hacer lo vamos a hacer, obvio. Recuerdo que en la oportunidad que tuvimos del viaje para que presentes esto en Chile, en el Foro de Salud de Chile, uno de los gráficos que presentaste que llamó mucho la atención es el tema del ahorro en el recorrido para el armado y transporte de las cosas. Lo que siempre mencionamos más de una vez, ¿no? El sistema de piqueo lo que nos permite es tener datos, ¿no? Obtener información concreta de lo que está ocurriendo dentro, en este caso, del área de quirófano, la gestión de insumos. Entonces, una vez que obtuvimos los datos, se pudieron conformar los listados nuevos de los bosquejos, esto es lo que llamaban allí el listado de materiales requeridos para la cirugía, y se acomodaron esos materiales en base al orden de la ubicación dentro de la farmacia de quirófano. Ese también es un trabajo que veníamos haciendo con la gente de Toyota años anteriores, nos ayudó a hacer ese trabajo. Entonces, teniendo esta herramienta del sistema de piqueo fue mucho más sencillo. Se acomodaron los listados y se hizo la medición de lo que se demoraba antes y lo que se demora ahora y se ganaban 14 minutos por procedimiento aproximadamente por bosquejo en la preparación y en ahorro de tiempo de caminata también dentro del área de quirófano. Sí, el desgaste del personal, eso es importante también, digo, el desgaste de la persona, o sea, no era lo mismo hacer, no sé, 200 metros para armar un bosquejo, que capaz que son 15 insumos, 20, que caminar 20 metros. Eso en la diaria, al final del día, los chicos lo súper agradecen, porque nada que ver. Lo que caminan es agotador, porque ahí es todo el tiempo caminando. Armar y desarmar. Claro, es armar y desarmar, entonces... Al final del día es un trabajo muy físico. Sí, total. Sí. Bueno, para ir cerrando, ¿qué le recomendarían ustedes a las farmacias que están analizando, pensando, qué consejos le darían a quienes quieren hacer algo como esto? ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo proponer el tema a la dirección? Bueno, por mi parte que no duden, la parte de cómo presentarlo es Sonia, pero sí, sin duda es favorable. Sí, obvio. Yo lo que haría como recomendación, que fue más o menos lo que hicimos nosotros también, primero ver qué se está haciendo en otros lugares, no solo en el país, sino afuera, qué herramientas se disponen a nivel nacional y abordarlo de lo más chiquito hasta llegar a lo más grande. Nosotros cuando empezamos, que dijimos en el 2011, fue la implementación de trazabilidad, pero que en el 2018 empezamos a pensar en un sistema de piqueo. El primer lugar donde se piqueaban insumos fue en La Guardia. La guardia nuestra es un espacio chico comparado con otra guardia de hospitales, ¿no? Porque tiene muchas más especialidades para atender, está abocado más a lo cardiológico y a nuestras especialidades. Entonces se pudo gestionar los insumos con el sistema de piqueo. La enfermera podía piquear y ahí ya empezamos a probar esto de que era piquear insumos y por parte del usuario final. Y luego, bueno, abordamos el área de quirófano porque es el segundo inventario más importante dentro del hospital. Y entonces lo abordaría de esa manera, viendo qué está ocurriendo en otros lugares, consultando y sentarse con dirección y mostrarles algunos resultados capaz de otros colegas, de otros lugares. Somos generosos en generalmente los farmacéuticos y no habría problema en compartir esta info. De hecho, la estamos compartiendo acá. Y que sí, que tienen que abordarlo porque tiene todas las ventajas de la trazabilidad. Bueno, Sonia, Analía, muchísimas gracias por presentarnos esta experiencia. Bueno, y nosotros seguimos con más charlas de la GC1 Argentina Healthcare Session 2025. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Hospital Favaloro para conversar acerca de las mejoras que hicieron en la farmacia del quirófano. Hola, ¿cómo te va, Mercedes? Buenos días. Hola, ¿cómo les va, chicos? Me presento. Sí, por favor. Soy Mercedes Reposi, coordinadora de la Fundación Favaloro del Quirófano, del turno mañana. Bueno, les voy a contar brevemente en qué nos beneficiamos en cuanto a la incorporación del piqueo para nosotros de las etiquetas.
Al principio, como todo, tenía reticencia en cuanto a la incorporación del proceso porque decíamos que, bueno, que era como inútil o como, digamos, si nos iba a tomar más tiempo, y fue todo lo contrario. Se eliminó papel totalmente. Nosotros somos muy estructuradas en tema la organización de cada quirófano, entonces agilizamos los procesos y sobre todo se llegó lo que, bueno, consensuamos con el abasto, es rápido la facturación. Digamos, es muy práctico, es literal un supermercado, pasamos las etiquetas, nos organizamos, digamos, primero pasamos a la mesa quirúrgica, separamos todo lo que hay que piquear y después lo hacemos en el momento que la instrumentadora tenga tiempo. Y el proceso, el cambio de proceso de hacerlo de una manera, hacerlo de esta forma más automatizada, ¿le llevó mucho tiempo adaptarse? No, literalmente tuvo unos días que a veces, viste, no había como, todos no tenían los códigos porque se tardaron, bueno, imagínate que fue un proceso, no un proceso, un trabajo arduo para la farmacia central, poner etiqueta a cada insumo, pero no se tardó mucho. Yo creo que a las 2 semanas ya lo habíamos implementado de una manera como muy ágil y estaban todos conformes. Y si los productos viniesen ya etiquetados desde el proveedor, para ustedes sería mucho más fácil hacer esto. Sería lo mismo, ya digamos tenemos una experiencia y obviamente que sería más fácil. Digamos, el proceso ya está en marcha, en curso y no tendría ninguna variación importante. ¿Y vos pensás que los obstáculos para avanzar en este tipo de proceso de automatización tienen que ver más con la inversión o con el cambio cultural? Ambas. Obviamente que acá, hablando con la jefa de farmacia, hubo una inversión importante que nosotros desconocíamos en cuanto a todo el tipo de etiquetas que tenían que ser distintas por los tamaños de los medicamentos. Obviamente que eso es una inversión económica y el cambio de cultura no fue rápido. Ok. Y si tuvieras que elegir algunos ítems para decir esto mejoró en tiempos, en cantidad de recursos, en seguridad del paciente, ¿en qué aspecto crees que tiene más ventajas? En seguridad del paciente te diría que, bueno, es práctico, digamos, vos podés dedicar tiempo a otra cosa y no estás pensando otra cosa inherente directamente al paciente, propiamente dicho, ¿entendés? Vos piqueás, dejás para cargar los insumos en otro momento y ganas tiempo en dedicarle atención al paciente en sí. Después, el proceso del cambio, digamos, lo ganás en orden, ya te olvidás. Vos haces todo el tema del piqueo y ganás, la instrumentadora tiene tiempo para hacer otra cosa, digamos, otro relacionado al quirófano, ¿no? Claro. Puede preparar otra cirugía o puede estar... sí, se ganan tiempo, se acortó muchos tiempos y ya te digo, vos directamente devolvés el bosquejo ya con todo lo que cargaste en ese momento resuelto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a ustedes por asistir a este video.